Continuamos acompañándote y te decíamos que íbamos a analizar este triunfo, ¿no?, de la ultraderecha en Brasil. Tenemos material para compartir de lo que representa Bolsonaro, algo te habrás enterado ya, seguramente habrás seguido las noticias también, y cómo ha sido, ¿no?, también este balotaje, como te decía en la jornada de ayer. Vamos a verlo. Bueno. Todavía no está listo. Acá está, aprovecho para presentarlo a Daniel Escotorín, que está acá al lado mío. Con él vamos a estar analizando este tema. Afortunadamente él me decía que no hay que estar tan preocupado porque este avance no va a ser tan brusco quizás en nuestro país. Pero bueno, ahora ya lo analizamos. Vamos a ver entonces este videito que te prometí hace un ratito. Vamos a compartirlo con todos ustedes. Jair Bolsonaro es el Donald Trump o Matteo Salvini brasileño. La llegada de la ultraderecha a Latinoamérica. Racista, machista y homófobo, ex capitán de la reserva del ejército de 63 años, casado 3 veces y con 5 hijos. Promete Dios, orden y familia, con una vuelta a los valores de la dictadura, militarizando la educación. Su discurso de odio ha calado entre los brasileños con sus ataques a la prensa, prometiendo hacer una limpieza de los rojos marginales y de meter entre rejas a Fernando Haddad, su oponente y sucesor de Lula da Silva. Defensor de la mano dura, quiere endurecer las penas para el narcotráfico, castración química para los violadores y control de natalidad entre las clases más pobres. La tercera parte de sus ministros será de las Fuerzas Armadas, nombrando en economía a Paulo Guedes, un gurú ultraliberal investigado por fraude. Dejando fuera a Brasil del Tratado de París contra el cambio climático, quiere fusionar los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente. Se teme una explotación incontrolada de la ganadería y una deforestación de la selva amazónica, la gran víctima silenciosa de Bolsonaro. Bueno, ahí con un Brasil que vive también una escalada de violencia enorme, ¿no?, con muchos crímenes que se cometen diariamente. De hecho, una de las informaciones de esta jornada es el de la muerte de un futbolista, sobre el cual todavía se intenta develar cuáles han sido las causas, ¿no?, que fue degollado y que también le cortaron los testículos. Así que creo que la hazaña esa también asombra muchísimo. La mano dura de Bolsonaro caló fuerte en los brasileros frente a ese discurso que expandían en torno a la corrupción, y este ha sido el resultado. ¿Cómo estás, Daniel? Gracias por acompañarnos. Gracias vos por la invitación. Bueno, me gustaría que me cuentes, ¿no?, cómo después de declaraciones tan tremendas como reivindicar la dictadura, como decir que la dictadura se equivocó en torturar, que directamente debería haber matado, con esta homofobia tan candente que él siempre ha representado, con esta misoginia, ¿no?, que ha avanzado hacia las mujeres, donde ha sido capaz de decir que una mujer no se merecía además ser violada porque era fea. Digo, miles de expresiones que son repudiables, condenables, y que sin embargo lo han puesto como primer mandatario de Brasil. En primer lugar, me parece que lo que tenemos que analizar es que esos elementos discursivos de Bolsonaro quizás todavía no calaron ciertamente en la conciencia de los brasileños, sobre todo los votantes de Bolsonaro, sino lo que jugó con mucho más fuerza fue el discurso anti-PT. Un discurso que se asentaba sobre todo en la corrupción, y en esto no hay mérito tanto de Bolsonaro, sino sobre todo un dispositivo de distintos factores de poder de la sociedad brasileña. Estoy hablando de los medios de comunicación y fundamentalmente del Poder Judicial, que culminaron primero con la destitución a través de un juicio político que fue uno de los más bochornosos de la historia de Brasil, con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, y luego con el encarcelamiento del expresidente Lula da Silva. Sobre esos elementos aparece, que además luego por supuesto llevó a la exclusión de la candidatura de Lula da Silva, que hasta ese momento era el candidato con mayor intención de voto. Sobre eso se monta luego el discurso de Bolsonaro, que ya aparece en segundo lugar, pero no con las chances efectivas que luego, a partir de la proscripción del candidato del PT, Lula da Silva, lo llevó a posicionarse en primer lugar. Daniel, hasta acá una salvedad, ¿no? Digo, ahí en lo que vos vas mencionando hay elementos bastante comunes a lo que pasa en nuestro país. Digo, un discurso que cala hondo en torno a la corrupción, pero hacia un determinado tipo de corrupción. Estamos hablando del kirchnerismo, ¿no?, que deja de lado por ahí delitos económicos mucho más complejos o más de guante blanco, como pueden estar pasando actualmente en la gestión a nivel nacional, y que también se ha basado en esta persecución, en esta complicidad con el Poder Judicial, por ejemplo, para apresar a quienes
quienes han sido parte del gobierno anterior y para tener en vilo todo el tiempo a la expresidenta. No, bueno, recordemos que en el caso de la destitución de Dilma Rousseff, quien asume como presidente es su vicepresidente. Y además, luego, muchos de los que habían votado por la destitución de la presidenta terminaron encarcelados, destituidos, etcétera. Es decir, efectivamente, como decís vos, hay todo un entramado de corrupción que además tiene un elemento muy común quizás con Argentina, pero con la mayoría de los países de América Latina, que es la corrupción vinculada a la obra pública. Claro, y en este caso, sí, con un gran pulpo que prácticamente emergió en los últimos 20 años, que es la empresa Odebrecht, que con distintas ramificaciones llegó a Argentina, sí, y llegó a distintos países de América Latina. Bueno, allí es donde se instala, digo, el discurso de Bolsonaro, y al cual luego le va sumando otros elementos que tienen que ver ya con configuraciones quizás particulares de la sociedad brasileña, que tienen que ver con su racismo, que tiene que ver con ciertos elementos de clasismo, que tienen que ver también con una cuestión social, cultural, de rechazo hacia los sectores populares, una clase media que también se había visto beneficiada por el gobierno del PT en las últimas décadas, pero que luego ante la crisis económica optó por el rechazo. Pero también me parece que esto es lo importante, porque por ahí se ha leído mucho acerca del peligro fascista, neofascista, autoritario del gobierno de Bolsonaro, lo cual es absolutamente real. Pero no se puede dejar de desconocer también las limitaciones de los gobiernos progresistas, en este caso del PT en Brasil, en cuanto a que de alguna manera instrumentó una especie de progresismo consumista, ¿no? Alentó de alguna manera, a partir de todo lo que fue el boom de los commodities a nivel regional, alentó un consumo, una inclusión a partir del consumo, y no generó una conciencia social, una conciencia política sobre el valor de la democracia, de una democracia participativa, de una democracia económica. Entonces eso también luego fue como un boomerang ciertamente mortal para el PT. Bueno, esta es una de las lecciones que tenemos que tener en cuenta, porque el fenómeno Bolsonaro no es un fenómeno por sí mismo que haya surgido porque, bueno, la sociedad brasileña es fascista. A ver, vuelvo a esto. Hasta antes de la proscripción de Lula era el que encabezaba las encuestas, ¿no es cierto? Bueno, Haddad no ha tenido el grado de conocimiento, obviamente, su candidatura ha sido muy sobre la hora y ha levantado mucho, ¿no? Logró levantar, sí. Incluso en el balotaje se vio que, si bien fue claro el triunfo de Bolsonaro, pero efectivamente esto que decís vos, cómo logra remontar el candidato del PT, habla en todo caso de cierta paridad, no hay un gran desequilibrio, pero bueno, ya con la realidad sobre la mesa nos encontramos con un escenario que sí, en todo caso, a partir de ahora es de preocupación para la sociedad brasileña. En lo económico, su futuro ministro de Economía, Paulo Guedes, ya ha dicho que su prioridad no es el Mercosur, y aquí hay una cuestión muy curiosa, y también hay una analogía con el gobierno de Cambiemos, quizás desde una perspectiva muy similar. Calificó al Mercosur como un bloque ideológico, desconociendo que es un bloque de integración regional económica que viene desde la década de los 90, incluso en pleno auge del neoliberalismo. Desconoce también toda una configuración a nivel mundial de los bloques, donde incluso Donald Trump, con toda su política, digamos, de volver sobre sí mismo, de encerrarse, pero no desconoce la potencialidad y la necesidad de la integración de bloques, y por eso logró, de alguna manera, relanzar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por supuesto la Unión Europea. Entonces, si Bolsonaro tiene la pretensión de colocar a Brasil como una especie de nueva potencia subhemisférica, creo, sola, sin el acompañamiento de sus antiguos aliados económicos, entre ellos Argentina, el principal, posiblemente se encuentre con algunos problemas, ¿no? Eso por un lado. Bueno, está todo el aspecto social, esto que decíamos, que la reivindicación de una mano dura que apunta fundamentalmente a los sectores populares, que apunta a las minorías culturales, sociales, sexuales. Me parece que en ese sentido sí hay un claro espacio como para pensar que lo que se viene allí
va a ser más que preocupante para las mayorías populares brasileñas. ¿Cómo nos puede afectar a nosotros, digo, esta decisión? Porque somos un país vecino, obviamente un país que ha trabajado económicamente al lado de Brasil. Hemos visto también el desarrollo, ¿no?, de nuestras democracias, el crecimiento, el afianzamiento de las mismas en el gobierno anterior, como vos mencionabas recién, tanto con el presidente Lula como con Dilma Rousseff a la cabeza, ¿no? Estas relaciones que de alguna manera fortalecían a Latinoamérica y que han ido decayendo, obviamente, por el avance de la derecha. Bueno, el Mercosur, cuyos dos principales columnas son Argentina y Brasil, han tenido un desarrollo muy desparejo, ¿no?, y con muchos vaivenes desde su surgimiento hacia fines de la década del 80, principio de la década del 90. Primero, con esta etapa neoliberal, con el presidente Menem, también Fernando Collor de Mello y Enrique Cardoso. Luego, una etapa progresista hacia fines de los 90, principios del 2000, con Lula en Brasil y con Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, casi en toda esa década, donde en principio apostaron ya no solamente a una integración económica, sino también a una integración cultural y además una integración mucho más amplia, una integración política con lo que fue el proyecto del Mercosur. Esto comenzó a desmoronarse, sobre todo a partir de la llegada de Mauricio Macri a nuestro país. Pero en términos económicos, Brasil siempre fue el gran beneficiado de este proyecto, en tanto sí un país con un desarrollo industrial mucho más fuerte que el resto de los países integrantes del Mercosur. Se benefició, pero también generaron condiciones de intercambio mucho más favorables para los otros países, a pesar de las quejas de los países menores, como el caso de Uruguay y de Paraguay. Entonces, si Bolsonaro está diciendo que el Mercosur no va a ser su prioridad, esto puede generar un perjuicio, naturalmente, para el intercambio comercial con nuestro país, que si bien ha tenido una postura más bien aperturista de libre cambio hacia el resto de los otros países, no dejó de prestar atención a lo que es su relación económica comercial con Brasil. Entonces, ahora podemos encontrarnos con una situación un poco más problemática, más aún cuando ya en Argentina se está previendo para el 2019 una mayor, una etapa de recesión, ¿no? Habrá que esperar, hay que tener cuidado porque una cosa es lo que se dice, incluso aún en esta etapa ya postelectoral, con triunfo en mano, y otra cosa es lo que luego los mercados, y en el caso de Brasil, donde hay una burguesía industrial muy fuerte, pueda llegar a condicionar. En Argentina tenemos un bloque financiero agroexportador que marca los lineamientos de la economía argentina. En el caso de Brasil, además del bloque agrario, tenemos también un bloque industrial que es el que está situado en Sao Paulo. Por lo tanto, me parece que es un momento como para... yo no me animaría a hacer pronósticos certeros, sino más bien ser prudente en lo que pueda llegar a venir, porque además estamos ante una figura que tiene todas las características del típico populista de derecha, ¿no?, que puede tener posturas bastante inciertas e imprevistas. Bueno, interesantísimo tu análisis, como siempre, Daniel. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes. Un gusto estar acá. Nosotros empezamos a hacer